Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos el encuentro número 7 del curso de capacitación referido al desarrollo territorial, enfoque teórico y políticas públicas. Eh, la temática que tiene que ver con la clase de hoy está referido específicamente al tema políticas públicas para el desarrollo económico local. Bueno, como ya saben, vamos a poner en pantalla un Power. Denme un segundito. A ver, esta pantalla. Bien, ahí está. Bueno, ahí entiendo que ya se está viendo. Estas son las carátulas. Bien. Bueno, vamos a comenzar. La temática de hoy, como les mencioné, está relacionada al tema políticas públicas para el desarrollo económico y local. La estructura de la clase, como lo ven en pantalla, se estructura en 4 partes. La primera, en la cual vamos a ver el concepto de políticas públicas para el desarrollo económico local, que es ligeramente diferente al concepto más general de políticas públicas, más específico, ¿no? Luego vamos a hablar sobre la planificación estratégica territorial para el desarrollo económico local. Como tercera etapa vamos a referirnos a instituciones municipales para el desarrollo económico local. Y finalmente vamos a hablar de las políticas municipales de empleo productivo. Lo que vamos a tratar, bueno, por supuesto vamos a hablar de teoría y también vamos a ver algunos ejemplos, cosa de que tengan un panorama más claro sobre las cuestiones que vamos a tratar. Ciertamente es un tema muy interesante del desarrollo local. eh, Reciente, podríamos decir que tomó mucha fuerza a partir de los años, fines de los años 80, los años 90, y fundamentalmente lo que se percibe, lo que se persigue a partir de la implementación de estas políticas, tiene que ver con mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos que habitan el municipio, el gobierno local. Por supuesto, también la reducción de la dependencia exterior, y esto toma mucha fuerza en tiempos de globalización. Reforzar el espíritu colectivo, ¿no? De personas que, por supuesto, vecinos que pertenecen a la misma comunidad. Bueno, lógicamente, y eso lo vamos a ver, como les mencioné en el punto 4, aquello que tiene que ver con la creación y la generación del empleo en el ámbito del gobierno local. La conservación del medio ambiente, temas que a veces le queda un poco lejos, ¿no? Al orden nacional o al orden provincial, lógicamente es mucho más valorado por el orden local, ¿no? Son los mismos vecinos los que tienen que convivir en un ambiente que lógicamente siempre se espera que esté cuidado, agradable, y por supuesto lejos de toda contaminación o cuestión que pueda afectar la salud. Y finalmente también tiene una vinculación importante con el desarrollo cultural de la comunidad, ¿no? Estos rasgos que las definen. Bien, vamos a pasar a la próxima filmina. A ver, un segundito. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar a mencionar una definición que ustedes la van a encontrar en la bibliografía obligatoria en relación a qué es el desarrollo económico local. Vamos a ver dos. Una un poquito más breve y la otra un poco más desarrollada, pero en ambos casos de alguna manera nos acercan al concepto que estamos estudiando, ¿no? En el texto de Villar, que ustedes lo tienen como bibliografía obligatoria, como les mencioné, menciona que son aquellas políticas que implementan directamente los municipios y que están destinadas a desarrollar la economía local a través de la promoción de las empresas radicadas en su territorio, ¿no? Fíjense que ahí el término empresas, de alguna manera, es un distingo en relación cuando definimos, por ejemplo, políticas públicas de manera más global, ¿no? Por lo tanto, lo que tienen que tener en cuenta es que el desarrollo
económico local excluye aquellas políticas públicas, por ejemplo, destinadas a mejorar la infraestructura de la ciudad, si esa mejora no está directamente relacionada con el crecimiento, ¿no?, o el desarrollo de las actividades que llevan adelante las empresas radicadas en el territorio. O, por ejemplo, aquellas que pueden tener que ver con cuestiones netamente de tipo ambiental, por poner otro ejemplo, o de desarrollo social. Si no podemos de alguna manera vincularlas al crecimiento empresarial en el territorio. Al menos esto es la primera aproximación que nos brinda Villar. Después hay otra definición, ¿no?, un poco más amplia de lo que se concibe como desarrollo local, que la lleva adelante un especialista en el tema, Rojas Morán, ¿no? Él nos dice, nos explica que el desarrollo local es integral, ¿no? Es decir, dice, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto de dimensiones presentes en el territorio y las nombra, lo social, lo económico, lo ambiental. Y también aclara, bueno, que para ello es importante iniciar un proceso de desarrollo local que debe permitir favorecer el crecimiento económico, la democracia política y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo humano sostenible. Como ven, insisto, esta es una definición más amplia. Si se quiere, también recoge una evolución, ¿sí?, que quizás no está tan planteada en la definición de Villar, porque la definición de Villar ya tiene un tiempo, ¿no?, unos cuantos años, y la definición de Rojas incorpora, ¿no?, la experiencia de todo este tiempo, ¿no?, como les mencioné, ya digamos, de los años, principios de los años 90, fines de los años 80, hasta la actualidad, ya pasaron muchos años, incorpora entonces la experiencia de estas políticas que se desarrollan, se implementan en los gobiernos locales, y por supuesto una mirada más amplia de lo que se espera en función de la implementación, ¿no?, de estas políticas a partir de las cuestiones municipales. Pero lo que sí, de alguna manera, se sigue manteniendo es que son políticas que se aplican a nivel local, a nivel municipal, y que tienen también como eje el desarrollo económico. Esas cuestiones están presentes en ambas definiciones. Y esto es un tema que no tenemos que perderlo de vista, y ahora, en la medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta por qué. Y una cuestión que también tenemos que aclarar, ¿no?, es que la fuerza que toman estas políticas en el periodo que yo les acabo de mencionar, y que van de alguna manera siendo cada vez más vigorosas y cada vez más importantes llevar adelante en los gobiernos, es que con la cuestión macro no alcanzó para garantizar el desarrollo. Es decir, las intervenciones de los gobiernos nacionales y provinciales, como es el caso de la Argentina, no alcanzó para dar las respuestas esperadas por los ciudadanos, ¿no?, a las demandas de desarrollo. Y por lo tanto, esas demandas, de alguna manera, empezaron a tener fuerza también a nivel local y municipal. Y por lo tanto, nace todo este enfoque, insisto, cada vez más vigoroso, de que desde el municipio se puede hacer mucho para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, ¿no? Y por supuesto, esto no excluye la actividad nacional y la actividad provincial, pero de alguna manera se complementan a los efectos de que cada una, con su particularidad, propender a las mejores políticas públicas para llevar adelante el desarrollo que se espera en las democracias modernas. Ahí está remarcado en la filmina, en negrita, el rol fundamental que tienen los gobiernos locales. Precisamente en función de eso es lo que les estoy mencionando. Es decir, ya no se puede soslayar la importancia del gobierno local para fomentar el desarrollo. Ahí se aclara también que la materialización, ¿no?, de las políticas públicas para el desarrollo económico local no es algo que se hace en abstracto, sino más bien requiere, ¿no?, de un acto administrativo, que por supuesto es llevado adelante por el Estado municipal, a los efectos de crear o una nueva institución o poner en marcha un programa determinado para llevar adelante las políticas públicas que estamos mencionando. Es decir, insisto, no es algo que se discute en abstracto, tiene una institucionalidad, y eso implica la formalización
por parte del gobierno, ya sea de la creación de una institución, que ahora vamos a ver cuál puede ser o cuáles pueden ser, o la puesta en marcha de un programa en donde claramente se establece qué cosas involucra la política pública de la que estamos hablando. Precisamente ahí acto seguido tenemos algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Se mencionan, por ejemplo, las agencias e institutos de desarrollo económico, incubadoras de empresa, organismos de cooperación intermunicipal, programas destinados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, programas para formar o fortalecer clúster, y también programas para estimular la generación de empleo. Estos son algunos de los ejemplos que seguramente ustedes, ¿no?, en los municipios a los que pertenecen, y además las actividades que llevan adelante, seguramente estarán al tanto de algunos de ellos. Bien, vamos a pasar, a ver, denme un segundito, a la próxima filmina. Bien, en esta vamos a charlar acerca de qué cosa involucra, ¿no? De qué cuestiones debemos tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de planificación estratégica territorial para el desarrollo económico local. Este es un tema muy interesante porque claramente no se trata de un tema improvisado, ¿no? No se trata de que estamos en un municipio, nos juntamos algunos funcionarios con algunos representantes empresariales o de otros ámbitos pertenecientes, ¿no?, al municipio, y bueno, decimos a ver qué podemos hacer y lo charlamos así de manera informal. El tema del desarrollo local claramente requiere de una planificación estratégica, es decir, de una herramienta que sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en donde se utilizan métodos participativos, ¿sí?, participativos, y donde se trabajan las debilidades y la fortaleza del territorio, ¿sí? Y en función de eso, por supuesto, se pueden trazar los planes o los programas que recién mencionábamos para los lineamientos estratégicos, de tal manera de lograr, ¿no?, de que aquello que se planifica, por supuesto, obtenga un buen resultado y logre potenciar las ventajas competitivas, ¿no?, de ese municipio o de esa región local que se está intentando potenciar. Por lo tanto, aquí claramente quienes llevan adelante esta tarea deben rescatar ciertas características especiales de las localidades, sus fortalezas y sus debilidades, a los efectos de que eso sirva como base para la planificación y la puesta en marcha de el plan de desarrollo local, la política pública de desarrollo local. Esto, por supuesto, esta planificación, como ustedes pueden observar, se lleva adelante a partir de un ciclo, ¿no? Se lo denomina ciclo de planificación estratégica territorial. O sea, la forma de implementación tiene estas 4 etapas que ustedes observan, ¿no? Por un lado, la formulación de la política, ¿sí?, es decir, que es aquello que proponemos. Por supuesto, ahora después vamos a ver más adelante qué va a involucrar eso, es decir, no es algo que se decide de manera unilateral o personalizada, sino que involucra la confluencia de intercambio de ideas, propuestas de los distintos actores. Pero bueno, finalmente se hace una formulación, luego se implanta, se lleva adelante la política. Esto implica la gestión, la movilización de los recursos, la bajada al territorio, la puesta en marcha, la implantación. Luego viene, por supuesto, una evaluación, es decir, observar claramente y poder medir, ¿no?, poder medir con las herramientas existentes si esa política implantada respondió o responde, digamos, está respondiendo a aquello que se formuló, a aquello que motivó la puesta en marcha de la política. Y por supuesto el ciclo de retroalimentación, que va de la mano de la evaluación, lo que se conoce también como un feedback, es decir, formulamos la política, la pusimos en marcha en el territorio, evaluamos, ¿no?, cómo va funcionando, y por supuesto esas conclusiones que vamos sacando nos sirven para hacer un feedback, una retroalimentación que nos permite ir corrigiendo la política
digamos, en paralelo a la puesta en marcha, de tal manera, ¿no?, de que ir haciendo las correcciones necesarias para el logro de los objetivos. Yo estoy seguro que este tipo de cuestiones, muchos de ustedes que están en la administración pública las tienen claras, pero también viene bien remarcarlas, fundamentalmente para entender que estamos hablando de una planificación profesional. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos en muchos municipios de nuestro país, ¿no?, que la gestión pública le falta grados de profesionalización. Y eso también implica muchas veces el fracaso de las políticas que se llevan adelante. Para evitar esto, las herramientas se conocen, están desarrolladas y tienen que ver con esto que estamos hablando aquí. Por eso es muy importante que ustedes, por la función que llevan a cabo, las tengan siempre presentes porque es uno de los aportes que sin duda se espera de quienes llevan adelante la función que ustedes están desarrollando en sus distintas profesiones y en sus distintos, digamos, lugares donde están llevando adelante su tarea, pero aporta mucho al debate, sin duda. Y esto es un poco también el sentido que tiene este curso, sin duda. Bien, fíjense lo siguiente, ¿no? Que es un poco también lo que estábamos charlando, es decir, en qué condiciones o qué se espera del gobierno local, del gobierno municipal, para una correcta formulación, ¿no?, del plan estratégico territorial, ¿no? Entonces ahí tenemos también algunos tips que deben estar presentes para el éxito de la política. Es decir, son cuestiones que inevitablemente deben estar presentes en su mejor orientación, en su mejor desarrollo, porque de ello depende el éxito de la política pública que llevemos adelante en nuestro territorio. Y están mencionadas en la filmina que ustedes están viendo, ¿no? Por un lado, la orientación y voluntad política, es decir, si no hay convicción de las autoridades políticas para llevar adelante precisamente determinada política pública de desarrollo local, difícilmente tenga éxito. Es decir, no tiene que ser algo cosmético, no tiene que ser un anuncio y al otro día olvidarnos de impulsar la política que estamos intentando llevar adelante, porque claramente la conducción política no cede al resto de los actores, es decir, se espera que estas políticas, por supuesto, confluyan diversos actores de la vida de un municipio, pero el rol del Estado es fundamental. Y si no hay una orientación y una voluntad de ese Estado materializado a partir de sus autoridades, es muy posible que esa política pública fracase. Por lo tanto, orientación y voluntad política. Capacidad de planificación. Esto es un poco lo que les acabo de mencionar y no lo voy a reiterar para no ser repetitivo, pero tiene que ver con la profesionalización, la planificación, valga la redundancia, el utilizar herramientas para llevar adelante la puesta en marcha de la política y, por supuesto, dejar de lado la improvisación, ¿sí?, que es causal de fracaso de este tipo de políticas públicas. Capacidad de gestión, es decir, la gente preparada, con conocimiento, ¿no?, de las cuestiones que se están llevando adelante. El conocimiento técnico, ¿sí?, que por supuesto no excluye el conocimiento de la realidad concreta, que es muy importante para la planificación y puesta en marcha de estas políticas, pero el conocimiento técnico, la experiencia de gestión también que puede llegar que tiene que tener la administración que está llevando adelante esa política. Y por supuesto que si no la tiene, también interrelacionarse, ¿no?, con otros municipios, con otros gobiernos locales, con otras regiones que han llevado adelante políticas públicas similares, y bueno, y en base a la experiencia, poder de alguna manera captarla, traerla al territorio y de esa forma dar, digamos, en la clave, ¿no?, que tiene que ver con la capacidad de gestión. Y otro punto muy importante, fundamental para todo esto, y que también de alguna manera lo veníamos mencionando, tiene que ver con la gestión participativa, capacidad de diálogo y concertación intersectorial. Yo le diría que esto es central, digamos, ¿no? Y es distintivo de este tipo de políticas, es decir, se debe adoptar un enfoque multidimensional, ¿no?, que de alguna manera nos aleje del modo tradicional, ¿no?, donde a veces se llevan o se planifican políticas
donde lo importante es lo sectorial y no tanto lo multisectorial. Es decir, inevitablemente estas políticas de desarrollo económico local van a tener éxito si se incorporan no solo en la planificación, sino también en implantación, en la evaluación y en la retroalimentación a todos los actores que pueden estar involucrados en ese territorio. Y por lo tanto ahí hay una cuestión más horizontal y no tanto vertical, ¿no? En lo que hace a la implantación de esta política y la puesta en marcha. Entonces, es importante una convocatoria amplia y también es importante nutrirse de experiencias anteriores. ¿Por qué es importante la participación de todos los actores? Bueno, algo hemos mencionado, pero claramente vamos a tener luego una masa crítica que nos ayude a repensar lo local y además, bueno, nos va a permitir llevar adelante un proceso orientado a la cooperación, a la negociación de los diferentes interesados, y una vez construido el consenso necesario y lograr una visión común del desarrollo, esa política pública tiene muchas más posibilidades de ser exitosa que si no se logra ese consenso y por lo tanto, al momento de querer llevar adelante, encuentra una oposición fuerte de alguno de los actores locales que dicha oposición no solo nos priva de ese aporte, sino que también puede ser de tal magnitud que lleve la política pública al fracaso. Por lo tanto, estas cuestiones son fundamentales y yo les diría la letra D, la opción D, es sustancial, digamos, ¿no? Porque identifica, ¿no?, este tipo de políticas públicas y las diferencias de otras, pero además es fundamental para el éxito de la política pública que llevamos adelante. Bien, vamos a pasar entonces a la próxima. Un segundito. Ahí estamos. La próxima tiene que ver ya con una cuestión más concreta de esto que estamos hablando, es decir, ¿cuáles son las instituciones municipales para el desarrollo económico y local? ¿Sí? Bien, y ahí nosotros vamos a mencionar fundamentalmente una que es la que más está desarrollada y la que más presencia tiene a lo largo y a lo ancho de nuestro país, no solamente de nuestro país, por supuesto, ¿no? Esto tiene, de hecho en el texto de Villar, que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, hay un apartado donde se habla de experiencias internacionales, pero en lo que a nosotros respecta, es fundamental hacer hincapié en lo que ocurre en nuestro país, y son las denominadas agencias de desarrollo local, ¿sí? Bien, ahí les coloqué una definición que es clara para que les sirva a ustedes, ¿no?, de qué se trata. Insisto, es muy probable que muchos de ustedes ya conozcan, tengan vinculaciones con alguna agencia de desarrollo local, pero no viene mal repasarlo y en el caso de que no lo tengan, bueno, conocer de qué se trata. La definición dice: la agencia de desarrollo local se convierte en el instrumento apropiado para poner en valor las políticas necesarias para darle contenido al proceso de desarrollo económico local. Desde esta perspectiva, podemos comenzar a definir a la agencia como una organización que tiene la misión de diseñar e implementar una estrategia territorial específica, construir una agencia de la problemática territorial regional y buscar soluciones en un marco de complementariedad y compromiso público-privado. Más adelante, cuando ya estemos terminando con la presentación, les voy a mostrar un ejemplo concreto. Vamos a hablar, ¿no?, de la Agencia de Desarrollo Local de Rafaela y les voy a mostrar la página de internet, donde iban a tener una visión más concreta, más práctica de lo que estamos aquí hablando. Pero no es la única. Hay en distintas partes de nuestro país, en distintos municipios, que implementan, ¿no?, esta institución que lleva adelante las tareas que aquí se ven, ¿no?, en la filmina, que tienen que ver con la promoción del territorio, la generación de oportunidades, organización y oferta de información relevante para los actores económicos locales, el asesoramiento y la orientación a los empresarios locales en temas de desarrollo económico, formación, capacitación. Es decir,
este instituto, denominado Agencia de Desarrollo Local, que se crea en el ámbito de un gobierno municipal y que reúne, ¿sí?, la participación de distintos actores, por supuesto, sí, por supuesto también en general, estamos hablando porque hay algunas excepciones, pero en general implica la participación del Estado municipal, ¿no? Lleva adelante las acciones que ustedes ven en la filmina y que les acabo de mencionar, ¿sí? Es el ámbito, si se quiere, donde se discuten y se llevan adelante estas acciones. Ahora vamos a ver más adelante una clasificación según sus dimensiones. Y aquí tienen que prestar atención porque la consigna, ¿no?, de esta clase está relacionada con este punto, ¿sí? Así que después se la voy a transmitir más en detalle. De hecho, en el foro va a estar escrita detalladamente, pero es un poco lo que les vamos a pedir de consigna para esta clase. Entonces, la clasificación según sus dimensiones. Vamos a ir mencionando algunas cuestiones, ¿sí?, de estas agencias. En primer lugar, los actores intervenientes. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Si va a ser una agencia multiactoral, es decir, cuando reúne a diferentes tipos de asociados, puede ser entidades empresariales, sindicales, estatales, organizaciones de la sociedad civil. Ustedes piensen en su municipio, lo que generalmente se conoce como las fuerzas vivas. Bueno, va a ser entonces una convocatoria multiactoral a participar de esta agencia. O si no, va a ser más de un tipo público-privado, donde contemple solamente a los actores empresariales. Esta también puede ser una modalidad, ¿no? Convoca al Estado y llama únicamente a las cámaras empresariales, por ejemplo, y excluye al resto de las fuerzas vivas. Bueno, si fuera el primer caso es multiactoral, si fuera este caso es de tipo público-privado, y también, como les mencioné, existe otro tipo que es únicamente de tipo empresarial, es decir, que es una agencia de desarrollo que excluye la participación del Estado como actor, digamos, sustancial, ¿no? Insisto, estas son, si se quiere, las menos, que tienen la menor presencia en nuestro territorio. Después también se habla de la función asignada, es decir, si se van a dedicar exclusivamente a la realización de estudios, por ejemplo, sobre el sistema productivo local, digamos, como si fuera una especie de think tank, para de alguna manera generar estudios que se ponen a disposición de otras instituciones, de la opinión pública o incluso del Estado, ¿sí? Es decir, una agencia de desarrollo local donde los actores se reúnen para desarrollar propuestas, pero no las implementan, simplemente hacen estudios serios de la cuestión, intercambian ideas, lo plasman en algún documento y lo ponen a disposición de otros actores. Entonces, esa sería un tipo de función. Y la otra podría ser, donde además de debatir las propuestas, los actores locales de alguna manera se involucran con la implementación, no solo con el diseño y la implementación de los programas destinados a el desarrollo económico, ¿sí? Vendrían a ser esas dos tipos de funciones. Otra característica, otra dimensión importante tiene que ver con el territorio que abarcan, es decir, va a ser una agencia de desarrollo económico local que solo piensa o actúa en un municipio, va a ser regional, intermunicipal. Pensemos, por ejemplo, digamos, algunos municipios de la costa argentina que tienen problemáticas comunes, proyectos comunes, se agrupan, entonces ahí ya estaríamos en un tipo de agencia de desarrollo local de tipo regional o intermunicipal. También puede ser que se involucre, y este sería otro tipo, regional provincial, ¿no?, que se le dé participación al Estado provincial. Así que bueno, eso en lo que tiene que ver con el territorio que abarca la Agencia de Desarrollo Local, ¿no? ¿Cuál va a ser su ámbito de incumbencia territorial? Otra característica tiene que ver con los modelos de gestión, ¿no? Si va a ser centralizado, donde haya un actor relevante, generalmente puede pasar eso con el Estado, ¿no? El Estado municipal, donde tiene, digamos, si bien hace una convocatoria multisectorial, tiene, si se quiere,
la última palabra, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. En ese caso sería más vertical, y si no, un tipo de modelo de gestión más descentralizado, más horizontal, donde los diferentes actores de alguna manera tienen el mismo peso, la misma relevancia al momento de las decisiones. También otra dimensión importante tiene que ver con el estatus jurídico, es decir, si van a ser instituciones públicas gerenciadas por la administración local, si van a ser entes autónomos, ¿sí?, creados por la administración local y que se gestionan como órganos con personalidad jurídica propia, o si van a ser entidades o sociedades mixtas con participación público-privada, o si va a ser una entidad netamente privada. Esta tiene que ver con la forma societaria, digamos, con el estatus jurídico, y vamos a encontrar ejemplos de toda naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? En general, si se quiere, o al menos lo que la experiencia indica que es más común, se trata de la opción B, ¿no? Donde son entes autónomos que suelen ser creados por el municipio, pero que tiene su personalidad jurídica propia, ¿no? Al estilo de un ente descentralizado, ¿sí? Bien. La amplitud de sus objetivos es otra de las dimensiones, ¿no? Las agencias como objetivos sectoriales, si tienen objetivos globales, los primeros en general son más especializadas, por ejemplo, la promoción empresarial, la oferta de algún servicio específico, determinada tecnología, etc. O más globales, ¿no? Donde hay una multiplicidad de objetivos. Por lo tanto, promueven distintas propuestas para un desarrollo económico global, ¿sí?, y no tanto sectorial o particular. Bien, también otra de las dimensiones tiene que ver con el tipo de financiamiento. Bueno, esto seguramente muchos de ustedes también ya lo tienen claro. Sabemos que el financiamiento puede ser netamente estatal, o sea, público, ya sea de tipo local, provincial o nacional, o puede ser mixto entre el sector privado y el sector público, o puede ser solamente privado, es decir, depende de las distintas modalidades. Bien, vamos a pasar a la próxima. Un segundito. Bien, aquí vamos a hablar, ¿no?, de... un segundito. Perdón, Bien. De las incubadoras de empresas, ¿sí? Esto posiblemente ustedes, digamos, como una política pública de desarrollo económico local, si ustedes quizás lo tienen presente, ¿no? Este es un concepto que históricamente se vincula a la Silicon Valley en California, aproximadamente, sí, digamos, por los años 1950, donde la Universidad de Stanford tomó la iniciativa y formó ingenieros electrónicos, ¿sí?, que tuvieron la oportunidad de obtener algunos contratos de desarrollo con el gobierno y fueron generando empresas en esa zona que finalmente se convirtieron en un parque industrial. Es decir, el apoyo del Estado sirvió para que esos proyectos que inicialmente no serían competitivos en el mercado, ¿sí?, con ese apoyo inicial, paulatinamente lo fueron siendo, y finalmente se convirtieron en empresas autónomas, autosustentables, ¿sí?, y bueno, que por supuesto llevaron adelante actividades competitivas en el mercado. De ahí viene un poco la idea de incubadora, ¿no? Ustedes tienen que entender que este es un tipo de política que se enmarca dentro de las cuestiones de tipo productivo, industrial y tecnológico, como dice, digamos, la definición, ¿sí? Y el concepto de incubadora, ustedes conocerán, ¿no? ¿Qué es una incubadora? Digamos, en el ámbito de la salud. Cuando un chico, yo por ejemplo soy ochomecino, así que conozco lo que es la incubadora. Cuando un chico nace antes del tiempo, antes de los 9 meses, los médicos evalúan la situación y pueden llegar a determinar que no está apto para, ¿no?, digamos, vivir en el ambiente que vivimos todos los seres humanos, ¿no?
en general porque no tienen desarrollados los pulmones, no pueden respirar por sí solos. Entonces se los pone en una incubadora que le va dando las herramientas que necesitan hasta que cumplen el desarrollo, logran el desarrollo esperado y luego, ¿no?, salen de la incubadora y se incorporan a la vida natural y normal que todos conocemos. Entonces, ese concepto llevado al tema de las empresas, bueno, de alguna manera tiene que ver con esto que les había mencionado, ¿no? Quizás proyectos que pueden ser muy auspiciosos, no tienen en el momento las suficientes herramientas para ser competitivos en el mercado. Es decir, que si uno lo largaría, ¿no?, sin el acompañamiento del Estado, en este caso, ese proyecto posiblemente termine como le pasaría a un niño que nace y no se lo pone en una incubadora si no tiene formado los pulmones. Se terminaría muriendo, fracasando ese proyecto, ¿no? En cambio, cuando se le brindan estas herramientas, lo que se espera es que adquiera los conocimientos y la experiencia necesaria y los recursos, y finalmente, pasado determinado tiempo, ese proyecto se torne autosustentable, ya no dependa de la intervención del Estado para lograr esto, y finalmente salga a competir al mercado como lo hace cualquier otra empresa. Como ustedes observan, en la Filmina hay distintos tipos de denominaciones, se le dice vivero de empresas, semillero de empresas, centro de innovación empresarial, centro de innovación y tecnología, centro de nuevas empresas, pero creo, entiendo, supongo que ustedes compartirán conmigo o no, el término más conocido es el de incubadoras. Hay una ley marco de parques tecnológicos e incubadoras de empresas del año 2004 en nuestro país, que establece, entre otras cosas, que la autoridad de aplicación del régimen de promoción para incubadoras de empresas es la Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva de la Nación, ¿sí? Es decir, que este tema está regulado, ¿sí? Si a alguno le interesa, puede leer esta ley, la googlea y va a encontrar de qué se trata. Después también hay muchos ejemplos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay que decir que en general la experiencia hay buenos ejemplos y hay otros que no son tan buenos, es decir, que no han podido de alguna manera estos proyectos dejar de recibir la ayuda del Estado para ser competitivos. Hay de todo, no es un proceso sencillo, no es un proceso fácil, pero hay ejemplos interesantes en donde se ha logrado el objetivo, ¿no?, que se espera de una incubadora. Y uno de ellos, que les puedo mencionar, es el ejemplo que está en el texto de Villar, de empresas de Junín, ¿no? Ustedes saben que Junín es un municipio de la provincia de Buenos Aires que, en este caso, estas empresas, desde el año 1999, en el marco de la Agencia de Desarrollo Local, que está en el Parque Industrial, tiene un espacio para varios emprendimientos y se financian desde el municipio. Estos emprendimientos tienen que ver con cuestiones relacionadas con la electrónica, la inyección plástica, inoculantes para soja, producción de elementos de limpieza, elaboración de alimentos. Y la particularidad es que a quienes quieren llevar adelante y presentan proyectos, ¿no?, de esta naturaleza, porque por supuesto el municipio va a financiar aquellos proyectos que entiende, ¿no?, que son necesarios y útiles para el desarrollo local de ese municipio. ¿Sí? No van a financiar, no se va a habilitar, ¿no?, cualquier proyecto. Es decir, se analiza la idea, se analiza el proyecto, se entiende que fomenta el desarrollo local y recién ahí calificará para recibir los fondos. Lo que sí, fíjense esta particularidad, ¿no? Se establece un plazo de 3 años de incubación. Es decir, no es eterno, ¿no? No es que, bueno, el financiamiento es eterno y entonces finalmente vas a vivir en la incubadora todo el tiempo. Hay 3 años en los cuales, si ese proyecto no fracasa por cuestiones económicas, de mercado, societarias, etc., entonces se lo puede instalar, se lo puede ubicar dentro del parque industrial y a partir de ahí, bueno, seguir desarrollando por sí de manera autosustentable el objeto por el que fue creado, la actividad comercial por la que fue creada.
Bien, y finalmente también se menciona en el texto de Villar una cuestión que tiene que ver con la promoción de las pequeñas y las medianas empresas, ¿sí? También como una política que se lleva adelante para potenciar el desarrollo económico local. El tema de la importancia de las pymes, entiendo que lo tenemos muy en claro, son las grandes dadoras de trabajo en nuestro país y lógicamente ocupan un lugar estratégico en el desarrollo económico y local, ¿sí? Y se mencionan tres razones fundamentales, tienen que ver, por un lado, con el desarrollo endógeno, es decir, por desarrollo endógeno entendemos la capacidad para potenciar, digamos, las virtudes, ¿no? Las características virtuosas que existen en una región, en una comunidad local, ¿no? Eso es el desarrollo endógeno. Pienso estratégicamente el territorio y digo, bueno, nosotros podemos ser buenos en esto. Y por lo tanto nos ponemos de acuerdo los actores locales y ponemos todas las energías para que precisamente ese potencial que tenemos lo maximicemos y de alguna manera nos pongamos en ventaja con nuestros competidores, ¿no? Y todo eso, por supuesto, va a terminar redundando en un beneficio para toda la comunidad. Entonces, desarrollo endógeno, la dinámica, o sea, las pymes conocen mejor que nadie la dinámica del mercado interno, ¿sí? Porque en general muchas veces tienen que ver con que son los mismos vecinos las que la ponen en marcha, conocen las cosas digamos, que históricamente han funcionado, las que no han funcionado en ese barrio, en ese pueblo, en ese municipio. Por lo tanto, es un comerciante, pero que a la vez es vecino de toda la vida, y por lo tanto la vinculación al ámbito local, por supuesto, tiene una ventaja en comparación, por ejemplo, con una multinacional que viene y se instala y poco conoce, ¿no?, de la dinámica del mercado interno. Y lo que mencionamos también, que tiene que ver con la capacidad de generar empleo, ¿no? Insisto, las pymes son las principales, digamos, dadoras de trabajo en nuestro país, pero además de un trabajo de calidad, ¿no? En el sentido de que quien pasa por una pyme termina de alguna manera adquiriendo habilidades y conocimientos muy valorados para la carrera luego profesional que pueda tener o digamos, en el ámbito laboral que pueda tener ese trabajador. Bien, finalmente hay un ejemplo, ¿no?, de políticas municipales de apoyo a las pymes que tiene que ver con los clústeres, ¿sí? Los clústeres son precisamente, ¿no?, un grupo de empresas o instituciones que están interrelacionadas y que se concentran geográficamente y que de alguna manera compiten en un mismo negocio, ¿sí? Y generalmente incluye empresas que están situadas en varios escalones de la cadena de valor. Esto es un poco lo que puede pasar en un parque industrial, ¿no?, donde uno va a encontrar ahí empresas que finalmente están todas vinculadas al mismo tipo de producción, pero que desarrollan distintas actividades en toda la cadena de valor. Y por lo tanto, por ejemplo, esto facilita mucho la interconexión, ¿no?, entre los distintos actores económicos y también, por ejemplo, un ahorro en lo que tiene que ver con el flete y todo aquello que tiene que ver con la logística. Porque si está toda la cadena de valor ubicada en una misma zona geográfica, bueno, está más que claro las ventajas, ¿no?, que esta dinámica, esta articulación tiene en comparación a si estuvieran, digamos, a cientos de kilómetros, como muchas veces pasa. Bien, y finalmente vamos a ir a la última filmina, ¿sí?, para ir terminando, y que tiene que ver con las políticas municipales de empleo productivo, ¿sí? Es decir, ¿qué puede hacer o qué hace el municipio para fomentar el empleo productivo, el empleo en blanco, el empleo de alguna manera genuino en este caso, ¿sí?, que también de alguna manera está sin duda relacionado con el desarrollo económico y local, porque implica, por supuesto, cubrir, ¿no?, la necesidad de trabajo de la masa desempleada,
pero al mismo tiempo también ayudar, sin duda, a las empresas radicadas en el territorio local, ¿no? A los efectos de que puedan crecer en estructura, incorporar personal, pero dándole de alguna manera una ayuda en este sentido, porque de otra forma no lo harían. Entonces, una de las posibilidades que se menciona en el texto que está en la bibliografía obligatoria tiene que ver con el subsidio al empleo privado, ¿no? Es decir, que el municipio, en este caso, el Estado subsidia de alguna forma la contratación de nuevos trabajadores por parte del sector privado, ¿no? Ese subsidio puede ser transferencias de dinero, puede ser baja de tasas, ¿no? Algún beneficio económico a cambio de que se contraten nuevos trabajadores. En general, muchas veces esta normativa, este subsidio al empleo privado, incluye una cláusula donde se pide también que los trabajadores que se contratan sean vecinos del lugar, ¿no? Por eso yo les digo, tengan siempre en cuenta que cuando hablamos de política de desarrollo económico local, todo esfuerzo que se realiza siempre está en el objetivo, la cuestión del desarrollo local. Es decir, ningún esfuerzo, ninguna política se lleva a cabo si no se puede explicar, si no se puede fundamentar en qué va a redituar esa política en función del conjunto local. Entonces aquí claramente, si yo digo, los empleados, yo como Estado te financio, ¿no?, a vos empresa, con este subsidio, la contratación de determinados empleados y te exijo que sean vecinos del lugar, claramente estoy aportando a esta cuestión endógena, a esta cuestión de potenciar lo local y no lo exógeno. Bien, aquí se menciona, ¿no?, que los programas municipales destinados a apoyar a los microemprendimientos productivos tienen algunos elementos importantes, ¿no? Cuáles son las cuestiones que se tienen que tener en cuenta, los internos, es decir, el conocimiento del oficio, el mercado, la experiencia anterior del trabajo en equipo, y los externos que tienen que ver con la facilitación de canales de comercialización, el financiamiento para la actividad y la capacitación técnico-financiera. Es decir, esto es lo que el municipio puede poner, entre otras, pero son quizás las herramientas más utilizadas, digamos, a disposición, ¿no?, digamos, de quienes quieren llevar adelante microemprendimientos productivos. Aquí ya no estamos hablando de pymes, ¿no? Estamos hablando de microemprendimientos productivos, de personas que pueden estar desocupadas y que de alguna manera, para incorporarlos al empleo productivo, bueno, de alguna forma se los capacita, se les brinda herramientas de trabajo, se los capacita y se los pone en contacto con empresas que pueden de alguna manera tomar ese trabajo, es decir, o se financian determinadas actividades que se pueden llevar adelante, ¿no?, en la forma de microemprendimiento, como bien se menciona, ¿sí? Por ejemplo, podría ser comprar las herramientas para un taller textil. Entonces el municipio pone las herramientas, ¿sí?, y el grupo de desocupados se organiza y de alguna manera produce ropa que después termina vendiendo, ¿no? Este podría ser un ejemplo. Bien, aquí esto lo plantea Villar, ¿no? Hace todo un análisis de las experiencias en Argentina y menciona que los microemprendimientos productivos tienen 3 líneas de trabajo, ¿no? Hace como de alguna manera una síntesis: subsidios y créditos, búsqueda de mercado y adquisición de bienes y servicios por parte del propio gobierno local, y la implementación de cursos de capacitación de diverso tipo. ¿Sí? Esto último muy presente, es decir, lógicamente el rol de la educación lo estamos haciendo ahora, ¿no? En esta modalidad es fundamental, ¿no?, la transferencia de conocimientos para aquel que finalmente quiere ir a buscar un trabajo, siempre va a estar en mejores condiciones si se lo capacita que si no se lo capacita, para no solamente desempeñar correctamente el trabajo, sino también para conseguir ese trabajo y ser seleccionado para el mismo. Bien, con esto terminaríamos las cuestiones más teóricas y vamos a mencionar 2 temas prácticos, concretos, ¿sí?, para ir finalizando, que tienen que ver precisamente con
ejemplos prácticos, ¿no? Y recientes. Por ejemplo, fíjense, recientemente, y lo pueden googlear si quieren, desde el Estado Nacional se llevó adelante una política pública de apoyo a las agencias de desarrollo económico y local. Se le dio el nombre de programa PROCER, estamos hablando de mediados, esto fue en junio del 2021, se hizo una convocatoria en todo el país, ¿sí? Lo llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo y destinó, ¿no? Aproximadamente unos 130 millones de pesos para programas de competitividad de economías regionales, ¿sí? Y la intención tenía que ver, de hecho ya se está materializando, digamos, ¿no? Fortalecer 65 proyectos de agencia de desarrollo local y centros de servicio pymes en todo el país, ¿no? Por supuesto, vinculados a las cuestiones de impulsar las cadenas de valor de los sectores industriales, agroindustriales y de servicios. Es decir, este es un ejemplo práctico, ¿sí?, de financiamiento, en este caso a nivel nacional, de políticas que finalmente se van a llevar a nivel local en el ámbito, ¿no?, de una agencia de desarrollo económico y local. Si ustedes googlean, posiblemente se encuentren, ¿no?, porque está detallado, los proyectos que se han presentado, muchos más que 65, lo que ocurre es que, bueno, el Estado tuvo que seleccionar entre 65, y probablemente encuentren alguno correspondiente quizás al municipio en el que están, y seguramente a la provincia en la que ustedes están. Digamos, sabemos que este curso tenemos alumnos de distintos puntos de nuestro país, por lo tanto, es muy probable que muchos de ustedes se encuentren que su provincia fue seleccionada concretamente para este programa. Y por último, les quiero mostrar el caso de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Rafaela, ¿no? ASDICAR, que es un caso realmente ejemplar en comparación con otras, tiene un amplio, digamos, camino recorrido, muchos proyectos llevados adelante, y es, si se quiere, un caso modelo de agencia de desarrollo local, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, para así lo podemos ver más en concreto, es dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la página web, ¿no?, de la agencia que les mencioné. Denme un segundito. A ver. Compartir pantalla, opciones avanzadas, no, perdón. Bien, denme un segundito. Ahí está. Bien, entiendo que ya lo están viendo. Fíjense, esta es la página web. Fíjense, después si ustedes tienen algún tiempito, mírenla con más detalle. Yo, honestamente, lo que quiero mostrarles, porque esto es ya una cuestión concreta, ¿no? Bajamos de la teoría y vamos a la práctica. Esto es algo que se está llevando adelante ahora, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en las entidades asociadas, ¿no?, que yo un poco es lo que les mencionaba. Fíjense, socios activos, la Municipalidad de Rafaela, es decir, el Estado, los centros comerciales, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, el Ministerio de Producción de Santa Fe, ¿sí?, o sea que ahí hay una instancia provincial, y la Sociedad Rural de Rafaela. Esos son los socios activos, pero también tienen socios adherentes, ¿no? Y se incorpora, fíjense, los institutos nacionales de tecnología y, bueno, instituciones de índole universitario, ¿sí? Fíjense la cuestión esta multiactoral que habíamos hablado, la Confederación General del Trabajo, el Consejo Municipal de Rafaela, etcétera, etcétera, ¿no? Claramente esta es una agencia de desarrollo económico local multisectorial, ¿sí? Bien, fíjese el tema de los servicios que ofrecen: una asistencia técnica, asistencia económica, formulación de proyectos. Esto es muy importante, porque muchas veces hay muy buenas ideas, pero uno no sabe cómo bajarlo a proyectos que después de alguna manera puedan calificar, por ejemplo, para el subsidio que recién les acabo de mencionar, ¿no? Eso es un limitante, y es un limitante que a nivel local se ve mucho. Y por lo tanto, tener una agencia que de alguna manera te ayuda a formularlo no es poca cosa, ¿sí? Después aquí vemos que tenemos, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? La cuestión de las incubadoras de empresas, el tema del ecosistema, ¿no?, de emprendedores. Es decir, todo lo que hemos mencionado aquí en relación a esto está aquí también planteado. Y finalmente,
les quiero mostrar el plan estratégico de desarrollo, ¿no? El plan central que lleva adelante esta agencia, que claramente no está centrada en un tema, está centrada en varios temas, sin duda, que hacen al desarrollo económico local, pero hay un plan estratégico, un plan central, ¿no? Que vamos a darle clic aquí, después si ustedes tienen más tiempo, véanlo con detalle. Se llama Rafaela Productiva 2020, y aquí ustedes van a ver todo el desarrollo, ¿no? Todo lo que implica, ¿sí? Este plan, ¿sí? Que como bien mencioné, se encuentra en una etapa de ejecución, ¿sí? Y aquí ustedes van a ver, bueno, cómo se conformó el consejo, los equipos técnicos, la elaboración del diagnóstico. Es decir, este es un ejemplo claro, por eso es importante mostrárselos, de lo que habíamos mencionado nosotros de la planificación de la política pública de desarrollo local. Y aquí es un ejemplo más que claro, ¿no? La elaboración del diagnóstico, el análisis de la situación actual, el análisis con enfoque, ¿no? De las distintas perspectivas sectoriales, territoriales, los debates que se llevaron adelante, la construcción de la visión estratégica, etcétera, ¿no? La presentación del plan, la implementación, el monitoreo y el ajuste, ¿sí? Digamos que este plan cumple con todas las etapas que vimos hace un ratito, ¿sí? Para el plan estratégico de desarrollo local, ¿sí? Así que después, si pueden, mírenla, miren la página en completo, es, digamos, aquí en esta página casi que tendrían desarrollado en forma práctica todo lo que vimos en la teoría en esta hora de encuentro. Muy bien. Bueno, con esto vamos a dar, vamos a ir a la última filmina. Denme un segundito, ¿sí? Que es donde tenemos la consigna, ¿sí? Vamos a ir a la última, que es esta. Bueno, aquí tenemos la bibliografía obligatoria. Esto, lógicamente, sería muy bueno si pueden leerlo. Fíjense que no tienen, porque es un documento bastante largo, no tienen que leerse todo. Ahí están marcados un poco los segmentos más importantes. Si pueden, sería interesante que lo lean para complementar la clase. Y finalmente está la consigna del foro, ¿no? Como les mencioné, van a tener que identificar y exponer brevemente los lineamientos del plan o programa de desarrollo económico local perteneciente al municipio en el que ustedes están residiendo, y si no encuentran ahí, elijan de otro, ¿sí? Lo ideal sería que encuentren algún ejemplo de desarrollo económico local del municipio en el que ustedes están vinculados. Pero si eso no ocurre, busquen de otro, ¿sí? No se preocupen, tampoco, digamos, dediquen demasiado tiempo a buscarlo, porque lo importante es que lo lleven adelante, que terminen, digamos, de realizar esta actividad. Y lo que tienen que enseñar brevemente son las dimensiones características que ya las vimos. ¿Quiénes son los actores que intervienen, la función asignada, el territorio que abarca, el modelo, el estatus jurídico, etcétera, etcétera? ¿Sí? Esto pueden ustedes tener quizás contacto directo con alguna agencia de desarrollo económico local. Si no, pueden googlear, pueden buscar en la página de internet, como vimos recién, y en muchos casos esto está especificado. Bien, y también saben que en el foro pueden hacernos todas las consultas que quieran, que desde ya serán respondidas. Muy bien, espero que les haya servido el encuentro. Los saludo desde aquí y con esto daríamos por finalizada la clase.